Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra clase, pero antes de entrar a la clase, quiero aclarar algo que ayer tal vez se prestó a un malentendido, fue con respecto a la pregunta que hizo un hermano cuando exponíamos el texto, o bueno, no estaba exponiendo el texto de Génesis 38, cuando hice referencia a Génesis 38 y el término ramera ya, el término kedoshá hebreo utilizado ya, el hermano, no lo veo, se hace allá el hermano, él hizo una referencia acerca de Tamar, mostrando que ella no era ramera. Yo no entendí la pregunta de él, pero sí me quedé con eso en la mente y luego fui y verifiqué. Lo que él decía es que allá en ese pasaje Tamar no es ramera, ella no ejerce esa profesión y esa apreciación que él dio es correcta, ¿sí? La referencia entonces a la que yo hacía es que allá en Génesis 38, versículos 22 y siguiente, cada vez que se usa el término ramera ya se utiliza la palabra hebrea que dasha, que significa literalmente santa, o sea, se hace referencia a la mujer que ejerce la prostitución como parte de un culto, ¿sí? Pero el texto deja muy en claro que esa fue la percepción de Judá con respecto a ella, no era el oficio de ella. Pero en el caso de la situación de ella, de lo que ella hizo para asegurarse una progenie, pues definitivamente obró como una ramera, ¿no? Entonces me parecía importante que aclaráramos esto, que no quedara una mala impresión del texto, y más si estamos dando un curso de hermenéutica, que no quede por ahí algún cabo suelto, ¿no? Estamos hablando de la hermenéutica bíblica y decimos que esa hermenéutica tiene tres principios o tres ejes fundamentales, que son la gramática, la historia y la teología. Ya vimos todo con respecto a la gramática, la importancia y la manera en que se hace el análisis gramatical. Estamos en el segundo punto, que considera la parte histórica, considera el contexto en el cual se produjeron los escritos bíblicos. Y con respecto a eso, inicialmente vimos qué tan importante es el contexto del propio autor para lo que él escribe. En segundo lugar, consideramos qué tan importante es el contexto de los destinatarios para los escritos bíblicos. Y en tercer lugar, estamos considerando la importancia del contexto general, todo el medio ambiente en el cual se produjeron estas obras literarias. Y mencionamos aquí básicamente 4 contextos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos son las circunstancias políticas, que alcanzamos a considerarlo ayer. El segundo de ellos son las circunstancias sociales. Vamos a comenzar en ese punto ahora en esta tarde. Tercero, el contexto religioso, y en cuarto lugar consideraríamos el contexto geográfico. Bien, entonces vamos a considerar la importancia del contexto social, de las circunstancias sociales que rodearon la producción de los textos bíblicos. Y hay que decir que esto también es fundamental en la interpretación bíblica. Una aclaración: todos los factores que estoy nombrando hacen parte de la interpretación bíblica, pero eso no quiere decir que todos y cada uno de esos factores sea relevante en todos los textos bíblicos. Parte de la pericia de la interpretación bíblica y de la pericia que uno va adquiriendo como intérprete es poder discernir qué aspectos son fundamentales para la interpretación en el texto que yo estoy trabajando. Entonces, en algunos textos los aspectos gramaticales van a ser relevantes, pero tal vez los aspectos históricos no. En algunos otros textos los aspectos sociales son relevantes, pero quizá lo geográfico no. En otros textos quizá lo político alumbra mucho lo que está sucediendo, pero algún aspecto gramatical no. Entonces, parte de lo que es la labor exegética y de leer la Biblia es aprender a discernir cuáles son los aspectos importantes en el texto que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque no siempre va uno a encontrar todos los elementos en un texto, y generalmente no es así. Cada texto, el propio texto sugiere sus propios aspectos hermenéuticos y los aspectos fundamentales. Bueno, entonces consideremos la importancia de las circunstancias sociales. Aquí requerimos un conocimiento básico de los diferentes grupos judíos en la época del Nuevo Testamento,
Conocer eso nos proveerá un entendimiento extraordinario acerca de muchas circunstancias, sobre todo en los escritos de los evangelios. También la separación entre judíos y gentiles y la diferencia cultural que existía entre ellos ayuda mucho a la comprensión de los evangelios y de las cartas del apóstol Pablo. Si pensamos con respecto al Antiguo Testamento, este asunto de la cultura es aún mucho más crítico por la diversidad que hay y por la extensión histórica, por la cantidad de años que abarca la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la ignorancia de la cultura patriarcal nos puede llevar por caminos muy extraños al leer las historias de los mismos en el Génesis o, por ejemplo, cuando leemos los profetas. Un trabajo que ha ayudado mucho a comprender la cultura de las épocas bíblicas, pues es todo lo que se ha hecho a nivel arqueológico en los últimos 2 siglos, en los últimos 150 años. La arqueología bíblica ha desenterrado verdaderos tesoros de conocimiento de las culturas antiguas, y toda esa información que ha dado a luz la arqueología ha ayudado bastante en la comprensión de textos bíblicos. De manera que los estudios de esas culturas antiguas, como la cultura asiria, la cultura cananea, la cultura egipcia, la cultura babilonia, la judía, la romana, la griega, son todos una cantera de valor incomparable para el correcto entendimiento de la Biblia. Por supuesto, con eso no estamos diciendo que debemos ser expertos en todas esas culturas. No necesitamos ser unos expertos en todo ese material, pues afortunadamente mucho de eso se ha puesto a disposición de los estudiantes de la Biblia en buenos comentarios bíblicos, en buenos manuales bíblicos y en diccionarios bíblicos serios. Todas esas herramientas generalmente traen información condensada que alumbra los textos bíblicos. Entonces, una herramienta fundamental, por ejemplo, acá es un buen diccionario bíblico, donde usted abre un artículo acerca de Asiria o acerca de cananeos y nos brinda información importante acerca de eso. Y algunos otros que son manuales bíblicos o comentarios bíblicos históricos que cuando uno abre el texto lo que aporta es ese tipo de información cultural. Cuando hablamos de cultura nos referimos a las costumbres, el lenguaje, los oficios, etcétera, particulares de cada grupo humano. A eso es lo que nos referimos con cultura. También deberíamos colocar ahí la religión, pero eso lo colocamos como un punto aparte por la importancia particular que tiene. Entonces, cultura son costumbres, son lenguajes, son oficios propios de cada grupo humano. De manera que aquí son muchos los factores a considerar, los cuales no son todos de la misma importancia en cada texto. El intérprete debe estar atento a encontrar las diferencias de énfasis de los diferentes factores en cada pasaje para saber qué es relevante en cada uno de ellos. Vamos entonces a considerar algunos ejemplos de la importancia de ese contexto cultural a la hora de interpretar textos bíblicos. Por ejemplo, los descubrimientos en Nusú, al suroeste de Nínive, cerca de la moderna Kirkuk, fueron descubrimientos realizados entre 1925 y 1941, han suministrado varias miles de tabletas cuneiformes que ilustran costumbres patriarcales tales como la adopción, Génesis capítulo 15 versículos 2 y 4, las relaciones entre Jacob y Labán, que están narradas en Génesis capítulo 39 versículo 41, el matrimonio patriarcal, cómo se desarrolla el matrimonio en las culturas patriarcales, como aparece por ejemplo relatado en Génesis capítulo 16, 1 al 16 o capítulo 30 de Génesis. También ha ayudado mucho a comprender aquellas narraciones que hablan de los derechos de primogenitura, como es el caso de Génesis capítulo 25, versículos 37 al 44, y han arrojado una luz especial acerca del asunto de los ídolos caseros. El término técnico en hebreo para los ídolos caseros es terafín. Los ídolos caseros son mencionados en Génesis capítulo 31, versículo 34. Quiero que tomemos este último caso para ilustrarlo. Génesis capítulo 31, versículo 34. Dice el versículo 34: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no
los halló. El contexto anterior cuenta cómo Raquel, en la salida de Jacob con su familia de la tierra de Labán, toma los ídolos de su padre, los esconde, se los lleva consigo, y su padre sale detrás de Jacob a perseguirlo, lo alcanza y está en busca de esos ídolos. Raquel lo sabe, y entonces en este momento en que su padre está haciendo una investigación al respecto, los esconde. Ahora, ¿cuál es la importancia de esos terafín, como se les llama, o como es el término hebreo? ¿Por qué la importancia de esos terafín aquí en el contexto? Ahora, lo que ha demostrado esas investigaciones arqueológicas con respecto a los terafín es que eran deidades familiares. Note que ahí no se utiliza el término hebreo común para ídolos. El término común hebreo para ídolos es Elilim, el que se utiliza comúnmente, o a veces a los ídolos en hebreo se les llama Elohim, como el mismo término para Dios, dioses se les llama, ¿cierto? O en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento se habla de Astarte, Astarot, ¿sí? O de los Baalim, de los Baales. Son diferentes nombres que se les dan en el Antiguo Testamento a los ídolos de las naciones, casi siempre refiriéndose a alguna estatua, pero que eran de adoración pública. Lo que se ha descubierto es que esta palabra terafín se refería era a ídolos caseros, a ciertas deidades que adoraban en una familia, en las culturas patriarcales. Eran pequeños ídolos, pequeñas estatuillas que tenían en la casa, y eran algo así como los ídolos o los dioses caseros. No eran los dioses nacionales de una cultura, sino que eran los dioses caseros. Ahora, la posesión de esos ídolos caseros, de esos terafín, significaba tener el liderazgo familiar. Es decir, quien poseía esos terafín, entonces se consideraba que esa persona era el líder de la familia, era el ab, el padre de la familia. Su significado es, como informa el diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez, de la palabra terafín, es este significado: ídolos domésticos, protectores de la familia. Ese es el significado del término. Y eso se puede corroborar en el texto que estamos considerando, y también en un texto como 1 Samuel capítulo 19, versículo 13. No lo vamos a leer, ténganlo ahí en consideración. 1 Samuel capítulo 19, versículo 13. En el caso de una hija casada, aseguraba al marido el derecho a la propiedad del padre. Noten entonces cuál era la intención de Raquel al hurtar estos terafín de la casa de su padre. Si ella los poseía, eso automáticamente hacía que Jacob fuera el poseedor de todas las cosas que pertenecían a Labán. Ahora, recuerden que Jacob le deja muy claro a Labán que no quiere nada de él, que él había hecho su propia ganado, había producido su propia fortuna allá, y él sale sin tocar nada de Labán. Jacob quería tener su propia propiedad, sus propias cosas, pero parece ser que Raquel no pensaba de esa manera, y ella creía que Jacob tenía el derecho a todo lo que le pertenecía a su padre. Ese era el asunto, no el asunto alrededor de estos terafín. Evidentemente, Labán tenía hijos propios cuando Jacob salió para Canaán. A ellos, de acuerdo a las leyes antiguas, a ellos, a los hijos de Labán, únicamente a ellos correspondía el derecho sobre los dioses de sus padres. Es decir, se pasaba de padre a hijo, era algo que se heredaba. En consecuencia, el acto de Raquel de robarse los ídolos constituía una ofensa muy seria. Y eso es lo que leemos entonces en Génesis capítulo 31, versículo 19, en el versículo 30 y en el versículo 35 del mismo capítulo. Y tenía como fin conservar para su esposo los derechos sobre la propiedad de Labán. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo ese conocimiento de la cultura patriarcal puede alumbrar un evento que pues pasaría desapercibido en nuestra lectura de las Sagradas Escrituras. Aquí también, en este asunto cultural, debemos considerar todas aquellas expresiones arameas presentes en el Nuevo Testamento. Es un aspecto cultural porque para la época de Jesús los judíos ya no hablaban el hebreo. Cuando retornaron del destierro babilónico, los judíos trajeron como idioma el arameo, que llegó a ser el idioma de Palestina. El hebreo quedó relegado a los manuscritos bíblicos y a los expertos. Incluso para el primer siglo, el griego y el latín habían desplazado en gran parte al arameo en Palestina. No obstante, vemos rezagos del arameo en algunas expresiones del Nuevo Testamento, como las siguientes.
Note entonces que es importante ahí el conocimiento de esta cultura. Marcos capítulo 5 versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña, Jesús le dijo, Talita cumi. Eso es una expresión aramea. Y el evangelista nos da la traducción, dice que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Eso nos pone en alerta al hecho de que probablemente nuestro Señor Jesucristo hablaba casi siempre el arameo. En una circunstancia común y corriente con alguna familia, entonces Jesús utiliza el arameo, y los escritores de los evangelios preservaron algunas de esas expresiones arameas. Otro ejemplo de ellos es Hechos capítulo 1 versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Asel Dama, que quiere decir campo de sangre. Aquel Dama es la expresión aramea. Ahí se hace referencia al campo donde Judas se ahorcó. El nombre que le pusieron a ese lugar fue un nombre arameo. El nombre arameo es aquel Dama, y pues Lucas nos dice que significa campo de sangre. Eso nos ayuda a entender que la lengua que comúnmente hablaban entonces en Palestina era el arameo. Juan capítulo 1 versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. Y entonces Juan nos provee la traducción, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La expresión rabí es una expresión aramea. Los discípulos, o bueno, los que venían acá detrás de Jesús, que luego se convierten en sus discípulos, lo llaman a él rabí. La palabra rab es aramea, no es hebrea. Y rabí literalmente significaba mi maestro, pero proviene de una palabra aramea rab, que significa grande. O sea que aquí hay un contexto cultural importante, porque literalmente la palabra rabí significa es mi grande. La cuestión ahí es que los judíos llegaron a llamar a sus maestros grandes. Y entonces aquí encontramos un contexto arameo detrás de esa palabra. Mateo capítulo 27 versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y Mateo nos provee la traducción: esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no es hebreo, es arameo. Si usted va y mira el Salmo, la expresión hebrea es Eli, Eli, lama sebactini. Y acá es lama sabactani. Eso es una expresión aramea. O sea, Jesús está citando el Antiguo Testamento y lo reproduce en arameo. Entonces, es bueno saber eso, porque en algunas porciones del Nuevo Testamento no aparece la traducción. Estos ejemplos que acabo de dar, los escritores bíblicos nos proveen la traducción, pero hay algunos otros casos donde usted lee el texto original y aparece la expresión aramea sin traducción. A veces la Biblia en español lo coloca ya traducido, pero cuando uno mira el texto griego no está traducido. Por ejemplo, Mateo 16, 17, coloco acá tal y como aparece en la Biblia textual, porque si lo miramos en Reina Valera pues ya está traducido. Pero allá Mateo 16, 17, Jesús hablando, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón Bariona. Es lo que dice el texto griego. Bariona lo pone la Biblia textual: porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note que entonces Jesús le llama a Pedro, lo llama Simón Bariona o Bariona, le llama así. ¿Qué es lo que quiere decir la expresión Bariona? Como lo pone Reina Valera, simplemente significa hijo de Jonás. Hijo de Jonás. Era típico en esa época llamar a alguien por su nombre y inmediatamente decir hijo de. Era como una especie de apellido para distinguir personas que tenían el mismo nombre. Entonces se distinguían a través de la expresión hijo de. La palabra bar es aramea, significa hijo. La palabra hebrea para hijo es ben. Entonces acá es arameo lo que Jesús está citando. Otro ejemplo de estos es 1 Corintios 16, 22. Lo cito en la Reina Valera 1909. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema maranata. ¿Se nota la expresión, la palabra maranata ahí al final de
1 Corintios 16, 22, corresponde al arameo Marán Atá, que fue uno de los primeros credos cristianos, una de las primeras fórmulas teológicas de los cristianos, condensadas en una sola palabra. Significa literalmente es nuestro Señor, por favor ven. Es una expresión aramea. Y aquí podemos notar que el idioma de las primeras comunidades cristianas que provenían del judaísmo era el arameo. Entonces cuando uno mira el texto griego encuentra ya en 1 Corintios 16, 22 la expresión es Maranata, y debe ser traducida, debe ser entendida desde el arameo. Mateo capítulo 21, versículo 9. Mateo capítulo 21, versículo 29, ahí sí nuestra Biblia no lo traduce y pone la expresión literal Hosana. En la proclamación que hacía la gente cuando Jesucristo entraba a Jerusalén, citando el Salmo 118, 25 al 26, la gente decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, es interesante que todo el texto aparezca traducido, pero la expresión Hosana no aparezca traducida. O sea, si la cita es directamente del Salmo, pues todo debería estar en hebreo. Debería estar completo, Hosana Baruch Habaim Bashen Adonai, todo completo como dice el Salmo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahí simplemente se pone la expresión Hosana y el resto se traduce, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué el evangelista hace eso? Porque él está citando literalmente lo que la gente dijo y seguramente deja la expresión Hosana en hebreo, el resto lo dijeron en arameo. La expresión Hosana es hebreo, no es arameo. Eso quiere decir que la expresión Hosana llegó a ser una fórmula para los judíos, una palabra que ya utilizaban como una expresión de alabanza a Dios. Y esa palabra Hosana, de acuerdo como aparece en el Salmo 128, versículo 25, literalmente significa: oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. Es lo que significa literalmente la expresión: oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. Entonces, detrás de muchas de estas expresiones en la Biblia encontramos expresiones arameas. Eso obedece al contexto cultural. Pasemos ahora a considerar el contexto religioso. Ya vimos en primera instancia el contexto político, en segundo lugar vimos el contexto cultural, ahora consideremos el contexto religioso. Cuando hablamos de contexto religioso, nos referimos a las creencias y a los cultos particulares que de una u otra forma estaban presentes en las épocas bíblicas. Les dije anteriormente, realmente la expresión religiosa pertenece a la cultura, pero por la importancia que esto cobra en el Nuevo Testamento debemos estudiarlo como un punto aparte. Repito entonces, cuando hablamos de contexto religioso nos estamos refiriendo a las creencias y cultos particulares que de una u otra forma estaban presentes en las épocas bíblicas. Claro, creemos que la Biblia enseña la religión pura y sin mácula, la religión verdadera, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Pero los personajes bíblicos y el pueblo de Dios entraron en contacto con diferentes pueblos y con sus expresiones religiosas, lo cual es especialmente verdadero con respecto al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento constantemente está advirtiendo el peligro de que Israel se asociara con las religiones paganas de Canaán. Por su parte, el Nuevo Testamento nos muestra el nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana en medio de un mundo plagado de religiones, filosofías y cultos. La historia de la iglesia primitiva es la historia de cómo el cristianismo tuvo que lograr un lugar en medio de un mundo que estaba lleno, donde pululaban, donde había cualquier cantidad de expresiones religiosas, filosóficas y diferentes cultos. De manera que varias de las cartas apostólicas tienen en mente alguna o algunas influencias perniciosas que trataban de penetrar la iglesia naciente. Eso es fundamental a la hora de leer ciertas cartas del Nuevo Testamento. El conocimiento de tales contextos religiosos no solo ayudará al intérprete en su tarea de comprender con exactitud los textos, sino que también lo va a advertir acerca del peligro siempre presente del sincretismo religioso. Y le dará herramientas para poder sacar la paja del pensamiento humano del oro de la sabiduría divina.
O sea, el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento estuvieron constantemente en el peligro de mezclar la verdadera adoración de Dios con lo que las culturas que los circundaban tenían como expresión religiosa. Y ese es un peligro aún hoy presente, el peligro del sincretismo religioso. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 12, para ilustrar este asunto del contexto religioso en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice así el texto: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. ¿Observaron la expresión al final del versículo que dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto? Esa expresión coloca la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, el Éxodo, en un contexto religioso y no solamente político. O sea, la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto no solo fue un asunto político de una nación poderosa oprimiendo a una nación más débil. Este texto lo coloca en un contexto religioso. Y ese, por ejemplo, es un error fundamental que sucede en el caso de la interpretación del Éxodo para lo que se denomina la teología de la liberación. Traer todo ese contexto político sin más a nuestros contextos actuales. De acuerdo a este texto, cuando Dios saca a Israel de Egipto, no solo está haciendo una liberación política, sobre todas las cosas, está sucediendo algo religioso allá, está sucediendo una lucha religiosa. Claramente aquí se dice que los juicios que Dios envió sobre los egipcios tenían como objetivo los dioses egipcios. La referencia inmediata es Éxodo capítulo 12 con respecto a la muerte del primogénito del faraón. Y debemos colocar ese contexto religioso alrededor de todo lo que sucedió entonces en las plagas de Egipto. Si damos un breve vistazo a cada una de las 10 plagas que Dios envió sobre los egipcios, notaremos que iban dirigidas contra sus deidades más queridas. Eso es lo que nos ayuda a alumbrar este texto. Por ejemplo, para estos paganos, el río Nilo era una de sus principales deidades. Personificaba una de sus principales deidades, pues según ellos, era quien proveía toda la abundancia del país. Se sabe la importancia del río Nilo en toda la economía de Egipto. De hecho, por esa razón, ahí en las orillas del río Nilo fue que creció el gran imperio egipcio. Cuando el río Nilo desbordaba, producía una fertilidad sin igual en toda esa llanura. De manera que los egipcios habían llegado a adorar al río Nilo como el dios que les proveía toda su abundancia. La plaga de sangre, que convirtió el río en una fuente que vertía muerte en lugar de vida, demostró la futilidad de confiar en una deidad así. O sea, a través de esa plaga Dios les muestra a los egipcios que era necio confiar en una deidad de esa. Dios tenía control incluso sobre algo que ellos consideraban su deidad. Por ejemplo, también Hathor. Hathor era una diosa egipcia, representada como una vaca. De manera que la plaga dirigida contra el ganado sacudió fuertemente las convicciones religiosas de los egipcios y no solo su fuente de alimento. La oscuridad, por su parte, fue un duro castigo para la religiosidad egipcia porque tocó a uno de los dioses principales del panteón egipcio, el dios Ra, el dios Sol. Y así podríamos pasar por cada una de las plagas y ver cómo fue Dios atacando la religiosidad de los judíos, mostrándole que sus dioses no eran en realidad dioses, que Jehová tenía el control y Jehová podía controlar y dominar todo lo que ellos determinaban como dioses. Pero el punto culminante de todos estos juicios sobre los dioses de los egipcios llegó con el principal de sus dioses, el más amado
y el más representativo de los dioses. Nos referimos al mismo Faraón. ¿Quién? En la cultura egipcia, en la mitología egipcia, en la teogonía egipcia, era considerado como Dios manifestado en carne. A Faraón se le llamaba el Hijo de Dios y se le llamaba Dios manifestado en carne. De hecho, ese título, Dios manifestado en carne, llegó a ser el título que ostentaban los reyes seleucidas egipcios en la época de los macabeos. Ellos se llamaban a sí mismos Epífanis, que en griego significa manifiesto, refiriéndose a Dios manifestado en carne. Realmente, la muerte del hijo primogénito de Faraón fue el golpe más duro a la religiosidad egipcia. Y por eso es que ya el Faraón definitivamente torció el brazo y dejó que los israelitas salieran de Egipto. A través de la muerte del primogénito de Faraón, los egipcios entendieron que el Dios de los hebreos, Jehová, era más poderoso que su propio Faraón y que la suma de todos sus ídolos. Pero además, no solo es que Dios estaba combatiendo la religiosidad de los judíos y el panteón, la religiosidad de los egipcios y el panteón egipcio, es que Dios con esto le estaba dando una lección a su pueblo Israel. 400 años habían vivido en Egipto y muy probablemente, seguramente, de acuerdo a los relatos que leemos en Éxodo y en Números, los israelitas habían asimilado parte de esa religiosidad y parte de esa cultura de los egipcios. Dios, a través del Éxodo, quería dejarles muy en claro que solo hay un Dios al cual adorar y que el resto de todo lo que hayan aprendido allá en Egipto no era la religión verdadera. De manera que cuando Dios lleva a Israel al monte Sinaí y le entrega las tablas con la ley, lo primero que les dice es esto: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Notan? Yo soy Jehová tu Dios. ¿De dónde te saqué? De Egipto. Allá había muchos dioses, se adoraban varios dioses, pero ahora Jehová le dice diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Y entonces le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el contexto particular de Éxodo 20, ¿a cuáles dioses se refiere Dios? A los dioses que adoraban los egipcios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, Ra, ni de lo que esté en la tierra, Ator, ni de lo que esté debajo de la tierra, Osiris, o cualquiera de los otros dioses de los egipcios. ¿Sí lo nota cómo Dios es enfático ahí? No son dioses, yo soy Dios. De manera que el Éxodo debemos leerlo no solo en un contexto político, sino en un contexto religioso. Con respecto al Nuevo Testamento, los ejemplos abundan de esta importancia del contexto religioso. Por ejemplo, el conocimiento del gnosticismo, que apenas comenzaba a brotar a mediados del siglo I, y el ascetismo, propios de ciertas filosofías griegas, es fundamental para comprender el tipo de herejía que Pablo combate en Colosenses. Y el conocimiento del gnosticismo de finales del siglo I alumbra mucho las cartas de Juan. Juan escribe sus cartas y probablemente su evangelio teniendo en mente ciertas ideas gnósticas que ya habían penetrado la iglesia cristiana. Por otro lado, el judaísmo, con su influencia judaizante, ayuda grandemente en la interpretación de Gálatas. ¿Qué era lo que sucedía en Gálatas y cuál era el problema que Pablo estaba combatiendo cuando escribe esa carta? Veamos un ejemplo. Segunda de Juan, versículo 7. Segunda carta de Juan, el versículo 7. Dice así el texto: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Con respecto a la influencia gnóstica en la iglesia a finales del primer siglo, dice
un comentarista. En primer lugar, los gnósticos exaltaban la adquisición de conocimientos, puesto que en su concepción el conocimiento era el fin de todas las cosas. Debido a su conocimiento, ellos tenían una comprensión diferente de las escrituras. Fue a causa de este modo de entender las escrituras que ellos se separaron de los cristianos no iniciados. Ellos se decían a sí mismos que eran cristianos que habían alcanzado un entendimiento superior y por eso se llamaban gnósticos, de la palabra gnosis, que en griego significa conocimiento, un conocimiento extraordinario. En segundo lugar, continúa diciendo este comentarista, los gnósticos declaraban que la materia era mala. Uno de los principios básicos del gnosticismo es la materia es mala. Basaban esta doctrina en las muchas imperfecciones que observamos en la materia. Por consiguiente, ellos enseñaban los siguientes puntos. Primero, el mundo es malo, porque el mundo es materia. Segundo, el Dios del Antiguo Testamento creó el mundo. Este no es el Dios supremo, sino un poder inferior y malo. Claro, Dios no pudo haber creado directamente la materia porque la materia es mala. Tuvo que haberlo creado a través de un intermediario, un demiurgo. Tercero, toda enseñanza acerca de una encarnación es inaceptable. Dios no se puede hacer carne, Dios no se puede hacer hombre. Sería totalmente inaceptable, incompatible desde el punto de vista del pensamiento gnóstico. Cuarto, no puede haber resurrección del cuerpo. Eso es una conclusión lógica respecto a eso, ¿no? Algunos gnósticos enarboraban la causa del docetismo, es decir, defendían la causa del docetismo. Se les llamaba así por el verbo griego dokin, que significa parecer. Eran aquellos que decían que Cristo pareció ser hombre, pero no era hombre. Estos maestros gnósticos negaban que un Cristo sin pecado pudiera tener un cuerpo humano y como tal pecaminoso. Estos, por consiguiente, establecían una distinción entre el cuerpo humano de Jesús y el Cristo que vino del cielo. Ahora, no sé si ustedes están al tanto, pero eso se ha traído a la teología liberal moderna, no en este mismo contexto, pero hoy en día es muy común hablar del Cristo de la fe y del Jesús histórico. ¿Sí? Y cuando en la teología liberal se utiliza ese lenguaje, se quiere decir que el Jesús histórico fue un hombre que vivió en Palestina, del cual no sabemos mucho, pero el Cristo de la fe fue el que la iglesia cristiana elaboró y que aparece en los evangelios. De tal manera que ellos dicen, una cosa es lo que la iglesia cree de Cristo y otra cosa es lo que sabemos del Jesús histórico. ¿Sí? Esa idea proviene de esta distinción gnóstica. Ya está más refinada, más elaborada, filosóficamente expresada, pero la idea gnóstica era básicamente que entonces no podía Dios hacerse hombre. Trataron de lidiar de diferentes maneras para resolver este problema, y una de ellas era decir que el Cristo era diferente al Jesús humano. El Cristo se limitó a descender sobre el cuerpo de Jesús, adopcionismo. De esta manera los docetistas buscaban sostener que el Cristo celestial no tuvo contacto con un cuerpo que era malo. Ellos en realidad enseñaban que Cristo no había verdaderamente venido en carne. Note, por ejemplo, lo que Juan en su primera carta dice en el capítulo 4, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 4, el versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí lo notan? El pensamiento de Juan. Es decir, ¿qué es lo que tiene Juan en mente cuando afirma esto? Pues evidentemente tiene una herejía como la que hemos descrito anteriormente. A continuación, el mismo autor, citando al mismo comentarista, pasa a describir la doctrina de Cerinto, un hereje de la época de Juan. ¿Quién? Cerinto demuestra ser un gnóstico que le adjudica la creación no a Dios, sino a cierto poder que está separado de Dios. Su enseñanza crucial tiene que ver con la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Él distingue entre el Jesús humano, nacido según el curso natural de la generación humana de José y María, y el Cristo divino. En forma de paloma, Cristo descendió sobre Jesús, de modo tal que Cristo es en realidad el equivalente del Espíritu Santo.
Cerinto deseaba separar el Cristo divino del Jesús pecador que sufre y resucita entre los muertos. Según Cerinto, el Cristo divino no puede sufrir puesto que es un ser espiritual. Cristo regresa o vuela nuevamente hacia la pleroma, hacia la plenitud en la presencia del Padre. Ahora, entendiendo toda esta explicación acerca del gnosticismo de finales del siglo I, es fácil notar cómo Juan tiene en mente este tipo de herejía en el versículo que leímos, segunda de Juan, versículo 7. Para el apóstol Juan, la doctrina de la encarnación del Verbo eterno es el centro mismo de la ortodoxia cristiana. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14 de Juan. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, y el Verbo se hizo carne. No llegó a ser carne, no dice que pareció ser carne, dice el Verbo se hizo carne. En el versículo 1 afirma claramente que el Verbo es Dios, y en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne. Para Juan, esa doctrina es el centro cardinal de la ortodoxia cristiana. Tanto así que en el versículo 8 les advierte a sus lectores diciendo: no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si se dejan desviar por estas ideas gnósticas, ellos están en peligro, en grave peligro con respecto a sus propias vidas. Bien, hagamos una pausa. Este es un buen momento para hacer una pausa, 10 minutos, y continuamos con el contexto geográfico.